Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. La cueva más grande del mundo se encuentra en el Parque Nacional Phong Nha Ke Bang, en Vietnam. Es tan grande que literalmente se podría volar un Boeing 747 a través de ella, o incluso cabría una manzana entera de la ciudad de Manhattan en su interior. Tiene una longitud impresionante de 34 kilómetros. El dicho de los días caniculares del verano en realidad se refiere a cuando la estrella canina Sirio sale en conjunción con el Sol, del 3 de julio al 11 de agosto. En la antigüedad, culturas como la egipcia usaban la salida helíaca de Sirio como señal del inicio de la crecida del Nilo y del nuevo ciclo agrícola. Con el tiempo, esa coincidencia quedó asociada al calor más intenso del verano, aunque hoy las fechas varían ligeramente por el cambio gradual en la posición de las estrellas a lo largo de los siglos. La tradición de que la novia en una boda se sitúe típicamente a la izquierda del altar se remonta a la época del matrimonio por captura. El novio necesitaba tener su mano derecha, su mano de lucha, disponible para defenderse de los pretendientes que intentaran llevarse a su novia en el último minuto. La somnifobia es el miedo a dormir o a quedarse dormido. Está estrechamente relacionada con el miedo a lo desconocido, porque las personas que sufren de este trastorno a menudo tienen miedo de lo que podría pasar cuando se quedan dormidas. La orina del lobo de crin huele igual que el cannabis o marihuana. Esto se debe a la sustancia piridina, que se encuentra tanto en la orina como en la planta. Este olor es tan característico que en algunos zoológicos ha llevado a visitantes a pensar erróneamente que hay consumo de esa planta en los alrededores. El lobo de crin utiliza este tipo de marcaje olfativo para delimitar su territorio y comunicarse con otros individuos a larga distancia. En 1958, durante un viaje por América Latina, el auto del vicepresidente Richard Nixon fue atacado por una multitud enojada y casi volcado mientras viajaba por Venezuela, porque estaban molestos por algunas de las políticas de la Guerra Fría de los Estados Unidos. En el pub Dickens de Calgary hay una clase de yoga llamada Rage Yoga, donde las posturas tradicionales de yoga se combinan con música heavy metal, gritos, groserías y gestos ofensivos como mostrar el dedo medio. El récord mundial del tiempo más rápido para perforar 4 cocos con solo un dedo es de 12.15 segundos y fue logrado por Ho Eng Hui, también conocido como Maestro Ho de Malasia, en Milán, Italia, el 21 de abril de 2011. La bestofobia es el miedo irracional a la ropa. Las personas que sufren de esta fobia pueden tener palpitaciones, temblores, falta de aliento o incluso dificultad para respirar mientras usan ropa, especialmente ropa ajustada. El presidente Harry Truman, quien heredó la presidencia 82 días después de ser vicepresidente, fue el presidente que inició la tradición de los informes de inteligencia de alto secreto en 1952. Quería asegurarse de que su sucesor estuviera mejor preparado que él, por lo que ofreció informes clasificados a cada uno de los nominados, y sigue siendo una tradición practicada hasta el día de hoy. El 31 de mayo de 1975, Susan Ford, la hija de 17 años del 38º presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, celebró su baile de graduación de la escuela secundaria en la Casa Blanca. El baile de graduación de la escuela Holton Arms es el único que ha tenido lugar en la mansión ejecutiva. Durante la Segunda Guerra Mundial, se estima que solo del 14% al 19% de los aviones kamikaze alcanzaron con éxito su objetivo. Muchos fueron derribados antes de que siquiera se acercaran a los barcos que intentaban dañar. Estas misiones se intensificaron en los últimos años del conflicto, especialmente durante batallas navales en el Pacífico, donde la defensa antiaérea y las maniobras evasivas redujeron considerablemente su efectividad. Existe una organización sin fines de lucro basada en la fe llamada Mountain Peaks Therapy Llamas and Alpacas, que intenta difundir el amor de Dios a través de la terapia asistida con animales y la educación sobre camélidos para todas las edades. Incluso se pueden solicitar llamas y alpacas decoradas temáticamente para que sean invitadas en cualquier evento que se realice. Hay un museo de sacapuntas en el centro de bienvenida de Hocking Hills, en Ohio. Es la colección de más de 3.400 sacapuntas del reverendo Paul A. Johnson, que comenzó a coleccionar a finales de los años 80. Hay sacapuntas de todo tipo, incluyendo autos, aviones, juguetes, presidentes de los Estados Unidos y Mickey Mouse. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Cambridge encontró que en los Estados Unidos se estima que 2 millones de personas de los 21 millones de casos de diabetes que se prevé que se desarrollen podrían prevenirse si las personas dejaran de consumir bebidas endulzadas artificialmente. Hay una orquesta con sede en Viena que realiza presentaciones con instrumentos hechos completamente de vegetales. Se llaman a sí mismos la Orquesta de Vegetales
y utilizan una variedad de instrumentos vegetales para crear un sonido muy único. El cantante Willie Nelson solo ha tocado una guitarra desde 1969, una Martin N20 que llamó Trigger en honor al caballo de Roy Rogers. La guitarra incluso tiene un gran agujero debido a los años de fuerza al tocar de Nelson. En China, Vietnam y en todo el sudeste asiático, puedes comprar vino de serpiente. Es una bebida alcohólica que incluye una serpiente venenosa entera en la botella y también incluye insectos, hierbas y otros animales. Suele elaborarse con licor de arroz fuerte que conserva el contenido durante largos periodos y en algunos lugares se prepara dejando reposar la mezcla durante meses. De 1918 a 1919 ocurrió la pandemia mundial de influenza o gripe. Infectó a un estimado de 500 millones de personas, lo que era aproximadamente un tercio de la población del planeta en ese momento, y mató a un estimado de 20 a 50 millones de ellas. Hay un ave llamada ave secretaria que patea y pisotea la cabeza de su presa hasta que muere o queda incapacitada, específicamente con lagartos grandes y serpientes venenosas. Puede patear con 195 newtons, lo que equivale a unas 5 veces su propio peso corporal. Jack Black solía ser adicto a sustancias a la edad de 14 años, después de que sus padres se divorciaran, pero se mantuvo sobrio gracias a la ayuda de un terapeuta en una escuela para jóvenes con problemas llamada Poseidón en Los Ángeles. Después de que el hijo de Abraham Lincoln, Willie, muriera de fiebre tifoidea en 1862, Mary Lincoln realizó sesiones de espiritismo en la Casa Blanca, con la esperanza de comunicarse con él. El pastel de fresas más grande del mundo fue creado por la empresa Kroger. Tenía 192.6 metros cuadrados, pesaba 9.788 kilogramos y estaba cubierto con más de 1 tonelada de fresas, glaseado y cobertura batida. El actor James Franco ha impartido clases relacionadas con cine y actuación en instituciones académicas de prestigio, incluyendo la Universidad de California en Los Ángeles. Además de su carrera en el entretenimiento, ha mantenido un fuerte interés en la educación y la escritura, participando en programas de posgrado y actividades académicas en universidades como Universidad de Yale. Según una encuesta realizada en los Estados Unidos a casi 27,000 personas, el porcentaje de adultos jóvenes de entre 20 y 24 años que informaron no haber tenido pareja después de los 18 años aumentó del 6% al 15% desde la década de 1960 hasta la de 1990. Esto se debe principalmente al efecto de cohorte, lo que significa que el comportamiento parece haber cambiado entre generaciones. La Marina de los Estados Unidos fue disuelta después de la Guerra de Independencia en 1785, siendo el Alliance el último barco, y fue restituida años más tarde en 1794, principalmente para luchar contra los piratas. Esta reorganización llevó a la creación de una fuerza naval permanente autorizada por el Congreso, que incluyó la construcción de fragatas como la USS Constitution. Estas embarcaciones fueron clave en la protección del comercio marítimo frente a corsarios en el Mediterráneo, y marcaron el inicio de la marina moderna del país. El primer ser no humano en aprender el lenguaje de señas americano fue una chimpancé nacida en África Occidental llamada Washoe. Aprendió cómo lo hacen los bebés, a través de la imitación y la observación. El paracheer es un nuevo tipo de porrismo que está actualmente en desarrollo. Involucrará equipos mixtos de atletas con y sin discapacidad, y crearán rutinas que incorporarán saltos, baile y acrobacias. El pintor holandés Vincent van Gogh sufrió de epilepsia. Aunque los diagnósticos exactos siguen siendo debatidos, se cree que experimentaba episodios neurológicos y crisis que afectaban su comportamiento y percepción. Durante su estancia en el hospital de Saint-Rémy, produjo algunas de sus obras más conocidas, mostrando cómo, incluso en medio de dificultades de salud, mantuvo una intensa actividad artística. En Japón, el Bitcoin fue reconocido legalmente como un medio de pago, lo que permitió su uso en comercios y plataformas dentro del país. Esta regulación, introducida a partir de 2017, también estableció normas para los intercambios de criptomonedas, buscando mayor transparencia y protección para los usuarios en un mercado en crecimiento. Superfetación es el término utilizado para describir quedar embarazada nuevamente mientras ya se está embarazada. Esto sucede cuando se concibe otro feto días o incluso semanas después que su hermano. Es un fenómeno extremadamente raro en humanos, ya que el cuerpo suele bloquear la ovulación tras iniciarse un embarazo. Sin embargo, se han documentado algunos casos médicos en los que los fetos presentan diferencias notables de desarrollo, lo que sugiere concepciones en momentos distintos dentro del mismo embarazo.
En Corea del Norte, todas las televisiones legales solo muestran programación nacional controlada por el Estado y el Internet no existe, aparte de una red nacional cerrada. Esto significa que muy pocos norcoreanos saben algo sobre los eventos mundiales, aparte de cómo son descritos por la propaganda estatal norcoreana. Hay un gran fuerte en forma de estrella ubicado en un pueblo en Groningen, Países Bajos, construido en 1593. Su propósito original era controlar el único camino entre Alemania y la ciudad de Groningen, controlada por los españoles durante la época de la Guerra de los 80 años. Ahora se utiliza como museo. En 1969 se inventó un pacificador con un imán en su tetina. Su propósito era sacar objetos metálicos como alfileres o clavos de la boca de un bebé. Este tipo de idea surgió en una época con menos regulaciones estrictas sobre productos infantiles, cuando se probaban soluciones poco convencionales para riesgos domésticos. Con el tiempo, los estándares de seguridad evolucionaron, y este tipo de inventos dejó de utilizarse, siendo reemplazado por medidas preventivas y diseños más seguros enfocados en evitar accidentes desde el principio. Todos los gatos, incluidos los tigres, tienen un aroma específico porque poseen glándulas odoríferas individualizadas. El aroma individual ayuda a los cachorros a encontrar a sus madres y les permite identificar a ciertos individuos. Estas glándulas se encuentran en zonas como la cara, la base de la cola y las patas, y liberan feromonas que también sirven para marcar territorio. Por eso es común ver a los gatos frotarse contra objetos o personas, dejando señales químicas que otros pueden reconocer fácilmente. Los hipopótamos machos lanzan su excremento haciendo girar sus colas. De hecho, hacen esto para impresionar a las hembras y para marcar su territorio. Este comportamiento sirve para esparcir su olor en un área amplia, funcionando como señal de presencia frente a otros machos. También lo utilizan durante encuentros sociales, donde el olor transmite información sobre su estado y jerarquía dentro del grupo, especialmente en zonas cercanas al agua donde pasan la mayor parte del tiempo. En 1987, el letrero de Hollywood fue cambiado a Hollywood para marcar una visita del Papa Juan Pablo II, pero la broma fue deshecha antes de que el pontífice llegara a Los Ángeles. El sexto presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams, solía nadar desnudo en el río Potomac casi todos los días a las 5 de la mañana. La mayoría de las bolsas de aire de los automóviles se despliegan a una velocidad de hasta 322 km por hora. Una bolsa de aire puede causar daños graves a una persona a esa velocidad y romperle la nariz fácilmente. Por eso están diseñadas para funcionar junto con el cinturón de seguridad, que mantiene al ocupante en la posición adecuada antes del impacto. También se inflan y desinflan en fracciones de segundo, lo que ayuda a amortiguar el golpe sin ejercer presión prolongada sobre el cuerpo. El astronauta Buzz Aldrin grabó una canción llamada Rocket Experience para conmemorar el 40º aniversario de su caminata en la Luna y para ayudar a beneficiar a organizaciones dedicadas a la exploración espacial. Una empresa británica de marca sensorial llamada Condiment Junkie realizó un experimento donde reprodujeron sonidos de agua caliente y fría, siendo vertida en vasos, y pidieron a la gente que adivinara si estaba caliente o fría. El 96% de las personas pudo notar la diferencia entre las dos solo por el sonido. Esto se debe a que la viscosidad de los líquidos calientes y fríos es diferente, y esta diferencia afecta cómo se vierte y por lo tanto cómo suena. El hijo de Saddam Hussein, Uday, poseía un dispositivo real de la doncella de hierro. Fue encontrado en su patio trasero en Bagdad, y estaba claramente desgastado por el uso, habiendo perdido sus clavos parte de su filo. En 2013, un juez de Michigan llamado Raymond Voet se declaró a sí mismo en desacato, se impuso una multa de $25 y la pagó, después de que su teléfono inteligente interrumpiera una audiencia en su propia sala de tribunal. Desde entonces, Voet ha publicado una política en el tribunal indicando que cualquier persona cuyo dispositivo electrónico cause una perturbación durante las sesiones judiciales será citada por desacato. El propio Voet no fue la excepción. El negro fue el único color en el que venía el Ford Modelo T entre 1914 y 1925, porque era el único color de pintura que podía secarse rápidamente, y la velocidad era súper importante para la planta de Ford debido a su enorme volumen. Hay una escultura mecánica llamada London Booster, que fue creada por David Cerny para conmemorar los Juegos Olímpicos de Verano de 2012 en Londres. Es un autobús de 2 pisos de 1958. Transformado en un atleta con un par de brazos que realizan un movimiento de lagartija todos los días a las 3 de la tarde. En 1998, como una broma del Día de los Inocentes, Burger King anunció una solución para el 1.400.000 clientes zurdos que visitan sus restaurantes cada día, el Whopper para zurdos.
Burger King dijo que todos los condimentos fueron rotados 180 grados para adaptarse al conocedor de hamburguesas zurdo. Al día siguiente, personas zurdas aparecieron para pedir la hamburguesa especial. Hay un libro de 300 páginas llamado El secuestro de Georges Perec, que fue escrito sin usar la letra E. Originalmente fue escrito en francés, pero existen muchas versiones en diferentes idiomas escritas por traductores que también lograron escribirlo sin usar esa letra. En Helsingborg, Suecia, hay un museo llamado el Museo del Fracaso. Samuel West, el creador del museo, dice que el propósito es pensar de manera diferente sobre el fracaso y darse cuenta de que no se puede tener éxito sin él. Los camarones mantis tienen 16 conos fotorreceptores en sus ojos. Para ponerlo en perspectiva, los humanos solo tienen 3, lo que nos permite ver los colores que vemos. Esto significa que los camarones mantis tienen un espectro visual mucho más amplio. Además, pueden percibir luz polarizada, algo útil para detectar presas y comunicarse con otros de su especie. Sus ojos se mueven de forma independiente y pueden analizar profundidad y color con un solo ojo, lo que les da una ventaja notable en su entorno marino. Disney World tiene aproximadamente el mismo tamaño que la ciudad de San Francisco, 111 kilómetros cuadrados. Eso es el doble del tamaño de Manhattan. El complejo, operado por The Walt Disney Company, incluye múltiples parques temáticos, hoteles, reservas naturales y extensas áreas internas de transporte. Además, cuenta con su propio sistema de gestión y servicios públicos dentro de la propiedad, lo que le permite funcionar casi como una pequeña ciudad independiente dedicada al turismo. Los loros sufren los mismos efectos de la obesidad que los humanos. Los loros obesos incluso están predispuestos al cáncer. Además, el exceso de peso en estas aves puede provocar problemas hepáticos, dificultad para volar y trastornos cardiovasculares. En cautiverio, esto suele relacionarse con dietas inadecuadas, especialmente aquellas altas en semillas y bajas en nutrientes variados. Por eso, muchos cuidadores optan por una alimentación equilibrada con frutas, verduras y pellets, junto con actividad física regular para mantener su salud. Las ratas topo desnudas pueden sobrevivir hasta 18 minutos en un entorno sin oxígeno. Lo hacen utilizando un proceso metabólico generalmente asociado con las plantas, donde cambian a un sistema que funciona con fructosa, el cual no requiere oxígeno. Una empresa china llamada Winsun Decoration Design Engineering logró construir edificios residenciales utilizando tecnología de impresión 3D en tiempos sorprendentemente cortos, a menudo en solo unos días. El 2 de febrero de 2017, Cassie de Paola, de 27 años y originaria de Connecticut, estableció un récord mundial al visitar todos los países del mundo en el tiempo más rápido. Partió el 24 de julio de 2015 y visitó los 196 países en solo 18 meses y medio. En 1981, un profesor de Derecho de Harvard y director del proyecto de negociación de Harvard, llamado Roger Fisher, publicó un experimento mental en el Boletín de Científicos Atómicos. Sugirió que los códigos para lanzar una guerra nuclear se colocaran dentro de la cavidad torácica de un joven voluntario. El presidente tendría entonces que extraerlos del pecho de la persona antes de poder disparar armas nucleares. Entre el 753 y el 476, los romanos solían pensar que las unicejas eran rasgos hermosos y deseables en una mujer. Muchas mujeres incluso creaban una pintando entre sus cejas si no podían dejarla crecer naturalmente. El diseñador de sonido de Star Wars, Ben Burtt, creó el lenguaje de los Ewoks. Es una combinación de frases tibetanas y algo de nepalí. Para darle autenticidad, grabó y adaptó fragmentos de idiomas reales y los modificó en edición, logrando un estilo que sonara natural pero a la vez distinto. Este enfoque ayudó a que los Ewoks se sintieran más creíbles dentro del universo de la saga, a pesar de ser criaturas ficticias. Un guepardo puede alcanzar 64 km por hora en solo 3 zancadas y puede alcanzar 97 km por hora en solo 3 segundos, lo cual es más rápido que la mayoría de los autos. Su cuerpo está diseñado para la velocidad, con una columna extremadamente flexible que le permite alargar cada zancada y una cola larga que actúa como timón para mantener el equilibrio en giros bruscos. Aún así, solo puede sostener esa velocidad durante pocos segundos antes de agotarse. Según investigadores de la Universidad Estatal de Colorado, las personas que tienen calcomanías en sus defensas son más propensas a tener ira al volante. Esto significa que también son más propensas a tener accidentes por este motivo. El signo de exclamación solo se convirtió en una tecla del teclado en 1970. Antes de eso, las personas escribían un punto y luego usaban el retroceso para volver y poner un apóstrofe encima. Esta práctica era común en las primeras máquinas de escribir, que no incluían todos los símbolos en el teclado. Con el tiempo, los diseños se estandarizaron y el signo de exclamación pasó a tener su propia tecla.
lo que facilitó la escritura y evitó ese proceso manual. Freddie Mercury nació en la isla de Zanzíbar, en África Oriental, y su nombre de nacimiento real es Farrokh Bulsara. Pasó parte de su infancia en la India antes de mudarse al Reino Unido, donde desarrolló su carrera musical. Como líder de Queen, se convirtió en una de las voces más icónicas del rock, destacando por su rango vocal y su presencia escénica. La metrofobia es el miedo a ver, escuchar o escribir poesía. Aunque no es una fobia muy común ni siempre reconocida clínicamente, puede manifestarse como incomodidad intensa ante versos, recitales o incluso textos poéticos en general. En algunos casos se asocia con experiencias negativas previas, como presión académica o malas experiencias en público, lo que puede generar rechazo automático hacia este tipo de expresión artística. James Earl Jones, la voz de Darth Vader, desarrolló un tartamudeo de niño que se volvió tan severo que a veces solo podía hablar consigo mismo o con su familia inmediata. Esto continuó hasta la escuela secundaria, donde su profesor de inglés sugirió que memorizara discursos y participara en concursos de oratoria para deshacerse de su tartamudeo, lo cual terminó siendo una cura extremadamente exitosa. El Serão es un estadio en Brasil, que supuestamente se encuentra ubicado exactamente sobre el Ecuador. Esto significa que cada equipo juega en un hemisferio diferente. Según un estudio realizado por Deborah Wells, de la Escuela de Psicología de la Queen's University Belfast en 2009, la mayoría de las veces las gatas son diestras y los machos son zurdos. En los humanos la testosterona está vinculada a la surdera, lo que aparentemente también se aplica a los gatos. Hay un programa transmitido en vivo las 24 horas del día, llamado Keeping Up with the Kardashians, donde cámaras GoPro filman a 4 gatitos disponibles para adopción que viven en una casa de muñecas de gran tamaño. En el 50º cumpleaños de Donald Duck en 1984, se le hizo un desfile en Walt Disney World. Su carroza tenía patos vivos que llevaban sombreros de fiesta en un área con una barrera de plexiglas. Un artista llamado Anish Kapoor compró los derechos exclusivos del Banta Black, el negro más negro del mundo, lo que significa que nadie más puede usarlo excepto él. En represalia, otro artista llamado Stuart Semple lanzó un pigmento llamado el rosa más rosa del mundo, el cual está disponible para que cualquiera lo compre, excepto Kapoor. Charles Dickens solía llevar una brújula consigo para asegurarse de que siempre dormía y escribía mirando hacia el norte. Él creía que hacer esto mejoraba su creatividad. Hay un gato llamado Toldo del noreste de Italia que, durante más de un año, visitaba a menudo la tumba de su dueño fallecido y a veces incluso le llevaba regalos, como ramitas y vasos de plástico. Debajo de un campo de práctica de golf en el Parque Van Cortlandt en el Bronx, hay una enorme planta de filtración de agua de $3.2 mil millones que ocupa suficiente espacio para albergar el Yankee Stadium. Esta planta puede llenar más de 1.000 millones de litros de agua cada día. En tailandés, el número 5 se pronuncia ja, así que en lugar de escribir ja ja ja, los tailandeses a veces escriben 555. Andy García nació con un gemelo siamés no desarrollado del tamaño de una pelota de tenis en su hombro, el cual eventualmente le fue extirpado quirúrgicamente. Este tipo de condición se conoce como gemelo parásito, en la que uno de los embriones no se desarrolla por completo y queda unido al otro. Se cree que el primer registro escrito de pérdida auditiva es del año 1550 a.C. en el antiguo Egipto. Durante ese tiempo, la gente se inyectaba aceite de oliva, minio, huevos de hormiga, alas de murciélago y orina de cabra en los oídos para intentar curar su mala audición. Aproximadamente un mes antes de que el Apolo 11 estuviera programado para despegar, Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins firmaron cientos de sobres como una forma de seguro de vida para sus familias. Se los dieron a un amigo y en días importantes como el día en que aterrizaron en la Luna, su amigo se los entregó a sus familias. Si no regresaban de la Luna, sus familias podrían venderlos. El jugo de limón puede evitar que las manzanas se oxiden porque detiene la reacción entre una enzima en las manzanas llamada polifenol oxidasa y el oxígeno del aire, que es lo que hace que las manzanas se vuelvan marrones. Su acidez reduce la actividad de esa enzima y además aporta antioxidantes naturales, como la vitamina C, que ayudan a frenar el oscurecimiento. Por eso es común rociar unas gotas sobre la fruta cortada para mantener su color y frescura por más tiempo. La astronauta de la NASA Peggy Whitson ha establecido múltiples récords a lo largo de su carrera. Es una de las mujeres con mayor tiempo acumulado en caminatas espaciales y fue la primera en comandar la Estación Espacial Internacional en 2 ocasiones. Además, también se convirtió en una de las mujeres de mayor edad en viajar al espacio, demostrando una trayectoria excepcional dentro de la exploración espacial.
Se supone que dos herederos de la familia real nunca deben volar en el mismo avión para que el linaje real esté protegido en caso de un accidente aéreo. Sin embargo, el príncipe William rompió esta tradición cuando nació su hijo y lo llevó en el mismo vuelo a Australia cuando el príncipe George tenía 9 meses. Hay un museo llamado Art Car Museum en Houston, Texas, que está lleno de vehículos adornados con pinturas y decoraciones. También se conoce como el Garage Mahal. Presenta un montón de automóviles diferentes, que van desde camionetas hippie hasta patrullas de policía. En Corea del Sur, el examen nacional de ingreso a la universidad, conocido como Suneung, sigue siendo uno de los eventos más importantes del año. Cada edición moviliza a cientos de miles de estudiantes y genera medidas extraordinarias en todo el país, ajustes en horarios laborales y escolares, control del tráfico para facilitar la llegada puntual y coordinación con distintos sectores para reducir distracciones durante la prueba. Incluso se han implementado pausas temporales en ciertas actividades, como operaciones aéreas, para no interferir en secciones clave del examen, reflejando la enorme relevancia que tiene en la sociedad surcoreana. Hay una cafetería en Tokio llamada Butler Cafe, donde todos los camareros son mayordomos. Incluso puedes hacer que los mayordomos te llamen príncipe o princesa. Un policía inglés llamado Tom Harrison completó el maratón de Londres gateando y vistiendo un disfraz de gorila. Al participar en el maratón de 42.2 kilómetros, Harrison recaudó $33,650 para la organización Gorila, que trabaja para conservar a estos animales. La palabra base en el salto base es en realidad un acrónimo de 4 categorías de objetos fijos, desde los cuales se puede saltar, que son edificios, antenas, viaductos y tierra. Este término se popularizó gracias a Carl Bonisch, quien documentó y promovió esta práctica extrema en la década de 1970. Cada tipo de punto presenta retos distintos, desde corrientes de aire impredecibles hasta espacios reducidos para abrir el paracaídas, lo que exige gran precisión y experiencia por parte de quienes lo practican. Los caballos tienen una capa gomosa alrededor de sus cascos llamada eponiquio, que protege el útero y el canal de parto de su madre de la agudeza de sus cascos durante el embarazo y el parto. Esta cubierta, también conocida como zapatillas de potro, es blanda y húmeda al nacer, lo que evita daños internos. Poco después del parto se desgasta o se seca, permitiendo que el potro se ponga de pie y camine en cuestión de minutos, algo clave para su supervivencia en la naturaleza. Los científicos han descubierto que escuchar música libera dopamina, un neurotransmisor en el cerebro que se asocia con el placer. Esto explica por qué la música es tan significativa para los humanos, aunque no tenga un valor de supervivencia claro. Estudios de neuroimagen han mostrado que también se activan áreas relacionadas con la memoria y la emoción, lo que ayuda a que ciertas canciones queden ligadas a momentos específicos de la vida. Además, el ritmo y la repetición pueden influir en el estado de ánimo, desde generar calma hasta aumentar la energía. En 2025, el neoyorquino Jeffrey Tannenhaus recorrió 4.828 kilómetros a través de Estados Unidos en una bicicleta pública de uso compartido. Se le cobró la tarifa de tiempo extra más alta por la bicicleta de la ciudad de Nueva York, que fue de $1,200. La tumba del poeta y escritor del siglo XIX, Oscar Wilde, está cubierta por miles de marcas de besos con lápiz labial dejadas por años de fanáticas que visitan su tumba en París, Francia. En el Reino Unido solía haber una denominación de moneda de medio penique, hasta que fue abolida en 1984. Esta moneda, conocida como halfpenny, formaba parte del sistema decimal introducido en 1971 y se utilizaba para precios muy pequeños. Con el tiempo perdió utilidad debido a la inflación, ya que su valor real se volvió insignificante, lo que llevó a su retirada de circulación. Hay un puente en Dumbarton, llamado el Overtown Bridge, donde los perros locales saltan al vacío misteriosamente de forma continua. Algunos informes dicen que hasta 600 perros han muerto allí. Una de las explicaciones más aceptadas apunta a que ciertos animales, como bisones, dejan rastros de olor en la zona, lo que podría atraer a los perros y hacer que pierdan la percepción del borde. También influyen factores como la altura del muro y la forma del terreno, que dificultan que los animales perciban el peligro. La frase cerca pero sin cigarro se utiliza tradicionalmente cuando alguien se queda a poco de lograr algo. La frase se origina a principios del siglo XX, cuando la gente recibía cigarros como premios por ganar juegos en carnavales, ferias y otras atracciones. Según un estudio realizado en 2013 en la Universidad de Bristol, el 75% de las personas que tienen el gen ABCC11 no producen ningún olor en las axilas.
Este gen influye en el tipo de secreción de las glándulas sudoríparas y su variante más común en poblaciones del este de Asia está asociada con una menor actividad bacteriana en la piel. Curiosamente, muchas personas con esta variante siguen usando desodorante por costumbre, a pesar de no necesitarlo realmente. Los estadounidenses emitieron más votos en el final de la quinta temporada de American Idol que en la elección presidencial de Ronald Reagan en 1984. Hubo 63 millones de votos para el programa y solo 54.5 millones durante la elección presidencial. La NASA compró un inodoro de $19 millones a la compañía aeroespacial rusa SPE Korolev Rocket and Space Public Corporation. La razón por la que es tan caro es porque el inodoro recicla la orina en agua potable. El primer caso de infracción de derechos de autor que llegó a juicio en los Estados Unidos ocurrió en 2009 e involucró a una mujer de 32 años llamada Jamie Thomas Russett. Fue declarada culpable de descargar ilegalmente 24 canciones de Internet y fue multada con $80,000 por canción, lo que suma un total de $1.9 millones. Solo una pasajera que se hundió con el Titanic sobrevivió. Su nombre era Rosa Abbott y era una pasajera de tercera clase. En medio del caos, logró aferrarse a una balsa plegable tras caer al agua helada, donde permaneció hasta ser rescatada horas después. Su experiencia fue una de las pocas documentadas de alguien que sobreviviera tras estar sumergido en esas temperaturas extremas. El naufragio del RMS Titanic dejó más de 1.500 víctimas y marcó cambios importantes en las normas de seguridad marítima. Un estudio publicado en la revista de Psicología Evolutiva en 2011 encontró que las voces de las mujeres se vuelven más agudas cuando hablan con un hombre por el que se sienten atraídas. Este cambio puede ser sutil y no siempre consciente, y suele relacionarse con señales sociales que buscan resultar más agradables o cercanas. Investigaciones similares también han observado variaciones en el tono, el ritmo y la entonación durante interacciones donde existe interés o atracción. Mover a un caracol al menos 19.8 metros de distancia hará que sea menos probable que regrese, porque perderá su orientación. Los instintos de regreso de los caracoles solo cubren distancias cortas. Estos animales dependen de rastros químicos y señales del entorno para ubicarse, por lo que al alejarlos más allá de cierto punto, dejan de reconocer el camino. Además, su desplazamiento es lento y requiere humedad constante, lo que reduce aún más la probabilidad de que encuentren de nuevo su punto de origen. Una firma de diseño francesa llamada Faltasi creó un urinario llamado Uritrotoire. Está hecho de una paca de paja y convierte la orina en compost rico en nutrientes. Después del 11 de septiembre, los Masái de Kenia, quienes consideran que las vacas son sagradas y las valoran por encima de todas las posesiones, dieron a los Estados Unidos 14 vacas bendecidas como una muestra de solidaridad. La cromofobia es el miedo a los colores. Un caso grave de esta fobia puede afectar las actividades diarias y puede hacer que la vida sea autolimitante. Aunque es poco común, puede generar evitación de objetos, ropa o lugares con tonos específicos, lo que complica tareas cotidianas. En algunos casos, se relaciona con experiencias negativas o asociaciones aprendidas y suele abordarse con terapia psicológica enfocada en reducir la respuesta de ansiedad frente a los estímulos visuales. Durante la Segunda Guerra Mundial, al reunirse con su gabinete de guerra, Winston Churchill siempre insistió en que usaran máquinas de escribir silenciosas, ya que simplemente no le gustaba el ruido. El mayor consumidor de té en el mundo es China, que consume casi 726 millones de kilogramos cada año. El té forma parte de la vida diaria desde hace siglos y está ligado a tradiciones como la ceremonia del té y a distintas variedades regionales, como el verde, el negro o el oolong. Además, muchas familias lo consumen a lo largo del día en lugar de otras bebidas, lo que explica el enorme volumen de consumo anual. Existe un cementerio de naves espaciales en el Océano Pacífico, frente a la costa de Nueva Zelanda. A más de 4.000 kilómetros de distancia es donde los satélites y otras naves espaciales caen de regreso a la Tierra. El lugar fue elegido debido a lo aislado que está de los humanos y del tráfico marítimo, para que nadie resulte herido cuando las naves regresen. Hay más de 150 naves en este cementerio. Salvador Dalí solía negarse a pagar a sus secretarios y en su lugar les daba comisiones. Esto resultó en que muchos de ellos cobraran sumas de 7 cifras más tarde en la vida. A menudo firmaba cheques con dibujos o añadía ilustraciones a documentos, lo que aumentaba su valor con el tiempo. Algunas de esas piezas terminaron convertidas en objetos de colección muy buscados, debido tanto a su firma como a su estilo artístico característico. La compañía Cheetos comenzó a vender un perfume con aroma a Cheetos, llamado Cheeto por $18.99. También lanzaron un bronceador de Cheetos para obtener lo que llaman el brillo besado por Cheetos.
Las abejas tienen la capacidad de ver longitudes de onda ultravioleta. Esta es la razón por la que se sienten tan atraídas por las flores, ya que éstas tienen patrones ultravioleta en sus pétalos. Esos patrones funcionan como guías que dirigen a las abejas hacia el néctar y el polen, aumentando la eficiencia al alimentarse. Además, su visión también distingue colores como el azul y el verde, pero no el rojo, lo que influye en qué flores visitan con más frecuencia y en cómo se distribuye la polinización en la naturaleza. En realidad es posible tener cálculos amigdalinos cuando desechos como células muertas, mucosidad o bacterias quedan atrapados en los recovecos de las amígdalas, pueden endurecerse o calcificarse en piedras. Ocurre más comúnmente en personas que tienen inflamación crónica en sus amígdalas o episodios repetidos de amigdalitis. Un estudio realizado en 2009 en la Universidad de Pavía en Italia encontró que los sistemas cardiovascular y respiratorio se sincronizan con el tempo musical. Esto significa que, teóricamente, la música podría utilizarse como terapia para accidentes cerebrovasculares y otras afecciones. El piso 24 del edificio Empire State Building solía estar lleno de cápsulas de siesta, que eran sillas cómodas que permitían a las personas tomar siestas de 20 minutos. Estos espacios formaban parte de una tendencia de mediados del siglo XX en oficinas y edificios comerciales, donde se buscaba mejorar la productividad con descansos breves. Aunque con el tiempo desaparecieron, hoy en día ideas similares han regresado en algunas empresas modernas que incorporan áreas de descanso para sus empleados. El nombre técnico de la barra diagonal es vírgula. Este término proviene del latín vírgula, que significa pequeña vara o trazo, y se utilizaba en la escritura medieval como signo de puntuación para marcar pausas. Con el tiempo su uso evolucionó hasta convertirse en el símbolo que hoy aparece en direcciones web, rutas de archivos y expresiones abreviadas en distintos idiomas. Las zanahorias baby son solo zanahorias normales que han sido cortadas y peladas para hacer esas piezas del tamaño de un bocado. Este formato se popularizó en Estados Unidos en la década de 1980 como una forma de aprovechar zanahorias imperfectas que no se podían vender enteras. Su textura más suave y su dulzor ligero las volvieron ideales como snack y suelen procesarse con agua para darles ese aspecto uniforme y brillante que se ve en los paquetes. Dos hermanos de Gerona, España, vendieron una pintura falsa de Francisco de Goya a un supuesto jeque. Pero resultó que cuando intentaron depositar los 1.7 millones de francos suizos, descubrieron que el dinero estaba fotocopiado, y al igual que la pintura, era falso. En Corea del Norte, casi el 100% de los votantes elegibles votan, aunque solo haya una opción en la boleta. En ese sistema, las elecciones funcionan más como una confirmación formal que como una competencia real, ya que los candidatos son seleccionados previamente por el partido gobernante. Además, la participación es altamente supervisada, lo que explica las cifras tan elevadas de asistencia y apoyo reportado en los resultados oficiales. Algunas especies de delfines tienen pelo al nacer, pero se les cae poco después de haber nacido. Estos pequeños vellos aparecen sobre todo en la zona del hocico y son restos evolutivos de sus ancestros terrestres. Desaparecen rápidamente al adaptarse al entorno acuático, donde una piel lisa reduce la resistencia al nadar. Además, los delfines desarrollan una piel muy sensible y renovable, que les ayuda a moverse con mayor eficiencia y a mantener su temperatura corporal en el agua. Ambos vehículos exploradores de la NASA en Marte, el Opportunity y su difunto hermano Spirit, tienen piezas de metal de las torres caídas del World Trade Center en ellos. El metal se convirtió en escudos para proteger los mecanismos de perforación. El castillo de arena más alto del mundo fue creado por Sudarshan Patnaik en la playa de Puri en Odisha, India. Medía 14.83 metros y la circunferencia en la base era de 161.5 metros. En total, tomó 9 días crearlo. Antes de los refrigeradores, la gente en Rusia y Finlandia solía poner ranas marrones rusas vivas en la leche para mantenerla fresca. La piel del anfibio tiene péptidos y compuestos antimicrobianos que la mantenían fresca. Un análisis basado en miles de publicaciones de Instagram realizado por Auto Insurance Center encontró que algunos estados de Estados Unidos destacaban por la frecuencia de selfies tomadas mientras se conduce. Entre ellos, California aparecía entre los primeros lugares, reflejando una práctica peligrosa que ha sido señalada por autoridades y organizaciones de seguridad vial como un factor de riesgo importante en accidentes de tráfico. Puedes comprar un auto de juguete que funciona con un grillo vivo. Se llama Bug Racer y puedes ver al grillo conducir a través de un parabrisas transparente. Durante la Primera Guerra Mundial se utilizó semen para fabricar tinta invisible porque no reaccionaba a los principales métodos de detección.
Este recurso fue empleado por algunos agentes en los primeros años del conflicto, ya que podía escribirse sin levantar sospechas inmediatas. Sin embargo, pronto dejó de usarse cuando se descubrió que con el tiempo generaba olor y se volvía detectable, por lo que fue reemplazado por métodos más eficaces y discretos. Hay una rana llamada rana de incubación gástrica del sur que usa su estómago como útero. La madre se traga sus propios huevos y deja de producir ácido clorhídrico en su estómago para asegurarse de no digerir a sus propias crías. La mejor parte es que eventualmente da a luz a través de vómitos propulsivos. En el siglo XVI existió un diseño para un piano llamado Katzenclavier, que era un piano de gatos. Funcionaba teniendo gatos en cajas conectados a un teclado de órgano, y cuando se tocaba una tecla, un clavo picaba sus colas haciendo que maullaran. Los cocodrilos de agua salada tienen una fuerza de mordida de 3.700 libras por pulgada cuadrada. Son los reptiles más grandes del mundo y pueden superar fácilmente los 6 metros de longitud. Su mandíbula está diseñada para cerrar con enorme potencia, pero no para abrir con la misma fuerza, lo que explica por qué pueden ser contenidas si se inmoviliza su hocico. Habitan ríos, manglares y zonas costeras del sudeste asiático y Australia, donde son depredadores dominantes. Irán tiene la tasa más alta de cirugía de nariz en el mundo per cápita. Los iraníes se realizan aproximadamente 200.000 rinoplastias, con una población total de 77 millones, lo cual es 4 veces la tasa de los Estados Unidos. El efecto de ojos rojos en la fotografía con flash es causado por la luz del flash, que ocurre demasiado rápido para que la pupila se cierre. La luz pasa al ojo a través de la pupila, se refleja en el fondo en la parte posterior del globo ocular y aparece roja debido a la sangre en el ojo. En 1999, General Mills introdujo una caja de Cheerios de edición limitada llamada Millennium, que tenía el cereal original en forma de dona más piezas nuevas de grano entero con la forma del número 2. En la parte posterior de la caja se animaba a la gente a usarla como una cápsula del tiempo e incluso daba sugerencias sobre lo que la gente podría poner en ella. El Dr. Makan Lala Saha, un endocirujano gastrointestinal en la India, extrajo casi 12.000 cálculos biliares de un paciente. Tenían un tamaño de hasta 5 milímetros, y a su asistente le tomó 4 horas contarlos. El capitán del cereal Captain Crunch no es en realidad un capitán, es un comandante. Solo tiene 3 rayas en su manga, lo que lo convierte en un comandante. Los capitanes tienen 4. JAMA Dermatology publicó un estudio que reveló que hay más casos de cáncer de piel por bronceado que casos de cáncer de pulmón debido al tabaquismo. En 1937, el químico de 27 años Roy Plunkett inventó accidentalmente el teflón mientras intentaba inventar un nuevo tipo de freón para su uso en refrigeradores y aires acondicionados. El material resultó ser extremadamente resbaladizo y resistente al calor, lo que llamó la atención de la empresa DuPont. Años después comenzó a utilizarse en aplicaciones industriales y militares, y más adelante se volvió común en utensilios de cocina por su capacidad para evitar que los alimentos se adhieran. Después de que terminó el programa de Disney Boy Meets World, al elenco no se le permitió llevarse recuerdos del set, pero Ryder Strong, quien interpretó a Shawn Hunter, robó su chaqueta de cuero. La chaqueta fue robada más tarde de su auto estacionado en la ciudad de Nueva York. En Irlanda, la blasfemia estuvo contemplada como delito durante un tiempo bajo su legislación. Sin embargo, tras una reforma legal respaldada por un referéndum nacional, esta disposición fue eliminada, dejando de formar parte del marco jurídico vigente. Existe un bagre eléctrico que genera una descarga eléctrica de hasta 400 voltios. Es producida por células glandulares especializadas en el costado de su piel. El bagre tiene el control total de estas descargas, las cuales puede usar para su beneficio. La sonda Cassini de la NASA llevó a cabo una serie de maniobras históricas al adentrarse en el estrecho espacio entre Saturno y sus anillos, acercándose a miles de kilómetros de las nubes del planeta y a una distancia relativamente corta del borde interno de los anillos. Existe una avispa llamada avispa asesina de cigarras. Paraliza a las cigarras con su veneno y luego las lleva a una madriguera y pone un huevo debajo de su segunda pata izquierda o derecha. Luego, cuando el huevo eclosiona, las larvas se comen a la cigarra, pero con cuidado para mantenerla viva. Las papas fritas fueron inventadas por primera vez en 1853 por un chef llamado George Crumb en un restaurante en Moon Lake Lodge en Saratoga Springs, Nueva York. Cuando un cliente se negó continuamente a comer porciones de papas a la francesa porque pensaba que eran demasiado gruesas, Crumb tomó represalias cortando una papa del grosor de un papel y friéndola demasiado para que no pudiera ser cortada con un tenedor. Las personas que siempre dan sus opiniones sobre temas que están más allá de su área de experiencia se llaman ultracrepidarios.
El término proviene de una anécdota atribuida al pintor griego Apeles, quien habría escuchado a un zapatero criticar una de sus obras y luego intentar opinar sobre aspectos fuera de su conocimiento. A partir de esa historia surgió la expresión latina ne supra crepidam, que aconseja no opinar más allá de lo que uno realmente domina. Elvis Presley solo hizo un comercial en toda su carrera y fue un jingle para las donas Southern Made Donuts. De hecho, iba con frecuencia a la tienda, lo que inició su conocido amor por las donas. Esta grabación se realizó en sus primeros años, antes de alcanzar fama mundial, y con el tiempo se convirtió en una curiosidad poco conocida dentro de su carrera, ya que evitó la publicidad tradicional una vez que se consolidó como estrella. Texas alberga actualmente la mayor población de cerdos salvajes en Estados Unidos, con varios millones de ejemplares distribuidos por todo el estado. Estos animales, también conocidos como cerdos cimarrones, se han adaptado con gran facilidad a distintos entornos y representan un desafío constante para la agricultura y los ecosistemas locales debido a los daños que provocan en cultivos, suelos y hábitats naturales. En Malmö, Suecia, hay una tienda de frutos secos del tamaño de un ratón llamada Nuix de Vi, que significa nueces de vida, y al lado hay un restaurante italiano llamado Il Topolino, que es el nombre italiano de Mickey Mouse. La escena fue creada por artistas llamados Anonymous y fue construida en el costado de un edificio. En 1938 y durante toda la Segunda Guerra Mundial, el Hotel Saint-Hermins fue la base de operaciones para los espías británicos secretos y la comunidad de inteligencia de guerra. El Servicio de Inteligencia Secreto Británico, Sección D, ocupó todos los pisos superiores del hotel y tenía explosivos escondidos allí, mientras que muchos otros huéspedes que se alojaban en el hotel no tenían idea. Hay una especie de arañas llamadas Cebrenus reichenbergii que viven en el desierto de arena Erg-Chevy, las cuales usan sus patas para realizar un movimiento de rodamiento para escapar del peligro. Parecen estar haciendo volteretas acrobáticas por el suelo del desierto. Este comportamiento les permite moverse más rápido que caminando sobre la arena caliente y suelta, y fue estudiado por investigadores que incluso se inspiraron en él para diseñar pequeños robots capaces de desplazarse de forma similar en terrenos difíciles. El jugo de toronja disminuye la actividad de ciertas enzimas que son responsables de descomponer muchos medicamentos recetados. Esto se debe a que la toronja contiene compuestos que bloquean las enzimas, por lo que cuando se consume, la capacidad de la enzima para descomponer el fármaco disminuye. Los niveles del medicamento en la sangre pueden aumentar, resultando en un riesgo de efectos secundarios nuevos o peores. Un libro con 120 años de retraso fue devuelto a la biblioteca de la Escuela de la Catedral de Hereford en Inglaterra por Alice Gillett. Ella era la nieta de Arthur Boycott, quien asistió a la escuela. En 2002, Elmo compareció ante el Subcomité de Asignaciones para la Educación para fomentar un mayor gasto en investigación musical e instrumentos musicales para los programas escolares. También asistió a un evento educativo en la Casa Blanca en 2007. Estados Unidos tiene la mayor cantidad de máquinas expendedoras en el mundo con más de 6.9 millones. Muchas de ellas se concentran en oficinas, escuelas y espacios públicos, donde ofrecen desde bebidas y snacks hasta artículos electrónicos o productos de higiene. Este tipo de comercio automatizado creció con rapidez gracias a la cultura de consumo inmediato y a los avances en sistemas de pago sin efectivo que hoy permiten compras rápidas con tarjetas o dispositivos móviles. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 50% de todos los medicamentos se recetan, dispensan o venden de manera inapropiada, y la mitad de los pacientes ni siquiera toman su medicación correctamente. Entre las causas más comunes están la automedicación, el uso de antibióticos sin necesidad y la falta de seguimiento de las indicaciones médicas. Esto no solo reduce la eficacia de los tratamientos, sino que también contribuye a problemas como la resistencia a los antibióticos y el aumento de efectos adversos. El cabello puede crecer en cualquier parte del cuerpo humano, excepto en las palmas de las manos, las plantas de los pies, los labios y las membranas mucosas. Estas zonas carecen de folículos pilosos, que son las estructuras responsables del crecimiento del vello. En el resto del cuerpo, el tipo y grosor del cabello varía según factores como la genética, las hormonas y la edad, lo que explica por qué algunas áreas desarrollan vello más grueso o visible que otras a lo largo de la vida. Shaquille O'Neal y Bob Lanier están empatados por tener los pies más grandes en la NBA. Ambos calzan talla 22, con Shaq teniendo una altura de 2.16 metros y Lanier siendo de 2.08.
Después de ser liberado de prisión en 1939, el gánster Al Capone pasó un tiempo en el Hospital Union Memorial siendo tratado por paresia. Para mostrar su agradecimiento al hospital después de ser dado de alta, Capone les regaló 2 cerezos llorones. El acto de dar a luz para el pueblo azteca era considerado igual al de un hombre en batalla. Si una mujer moría durante el parto, se convertía en compañera del sol, ascendiendo a uno de los cielos más altos, igual que un guerrero varón que muere en batalla. A estas mujeres se les llamaba ciguateteo, y se creía que acompañaban al sol desde el mediodía hasta el atardecer. Sus restos eran muy valorados, ya que se pensaba que otorgaban fuerza y protección, por lo que a veces eran custodiados o incluso disputados. También se les atribuía una presencia inquietante en ciertos caminos durante la noche. La evidencia más temprana del uso de un popote proviene de un sello encontrado en una tumba sumeria que data del año 3000 a.C. Era una imagen de 2 hombres bebiendo cerveza, usando lo que parecen ser popotes. El baño de bosque, que es básicamente estar en presencia de árboles, es una práctica japonesa que ha demostrado reducir el ritmo cardíaco y la presión arterial. También reduce la producción de la hormona del estrés, fortalece el sistema inmunológico y los sentimientos generales de bienestar. Cada ojo solo puede contener unos 7 microlitros de fluido, razón por la cual las lágrimas corren por tu rostro cuando lloras. Esa es también la razón por la que se te congestiona la nariz cuando lloras, porque los conductos de drenaje se inundan. Las lágrimas normalmente drenan hacia la cavidad nasal a través de pequeños conductos, pero cuando la producción aumenta, el exceso no alcanza a evacuarse y termina desbordándose. Además, ese flujo hacia la nariz contribuye a la sensación de moqueo que suele acompañar al llanto. Existen unos gusanos llamados gusanos de la cera que pueden comer y metabolizar el polietileno, el plástico que se encuentra en las bolsas de compras, el cual representa aproximadamente el 40% de los plásticos utilizados en Europa. La esperanza es que este descubrimiento pueda conducir a un método para degradar las bolsas de plástico en los vertederos y vías fluviales obstruidas. El Hotel Volcano House, en el borde del cráter Kilauea en Hawái, abrió en 1846 y tenía un hogar de piedra con un fuego que ardió continuamente durante 133 años. Finalmente se permitió que el fuego se apagara el día de Año Nuevo de 2010. El gato más rico del mundo era la mascota de un hombre del Reino Unido llamado Ben Rea. Cuando Rea murió en mayo de 1988, dejó su fortuna de 7 millones de libras a su gato llamado Blackie, quien por cierto fue el último sobreviviente de sus 15 gatos. El físico, ingeniero e inventor serbio Nikola Tesla murió sin dinero y viviendo en una pequeña habitación de hotel en la ciudad de Nueva York. Se había obsesionado con las palomas y tenía un trastorno obsesivo-compulsivo terrible. Tenía que usar 18 servilletas durante cada comida y contaba sus pasos donde quiera que caminara. Hay una empresa en el Reino Unido llamada Ann Vinyl que horneará tus cenizas después de la cremación en un disco de vinilo. El disco puede incluso tener tu propia voz, tus canciones favoritas o tu última voluntad y testamento. Hubo una tendencia de modificación corporal en China llamada cabeza de bagel, donde las personas creaban un bulto con forma de bagel en sus frentes, inyectando hasta 400 centímetros cúbicos de solución salina en su piel, haciendo que se hinchara. Después de que alcanzaba su máxima hinchazón, el inyector usa su pulgar para crear una hendidura en la cabeza, haciendo que parezca un bagel, y duraba hasta 24 horas. Actualmente los científicos monitorean miles de asteroides cercanos a la Tierra considerados potencialmente peligrosos. Estos objetos, identificados por agencias como la NASA, son vigilados constantemente para evaluar cualquier riesgo de impacto. Aunque algunos podrían causar gran devastación en caso de colisión, hasta ahora no se ha identificado ninguno con una probabilidad significativa de impactar la Tierra en el futuro cercano. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que, en la actualidad, cientos de millones de personas en el mundo padecen desnutrición crónica, lo que representa aproximadamente 1 de cada 10 personas a nivel global. La gran mayoría de los casos se concentra en países en desarrollo, donde factores como la pobreza, los conflictos y el acceso limitado a alimentos nutritivos siguen siendo los principales desafíos. El nombre real de Tiger Woods es Eldrick Thon Woods. En el inicio de su carrera como golfista, algunos reporteros se referían a él como Eldrick Tiger Woods, pero cuando se volvió verdaderamente famoso, dejó de usar el Eldrick. Antes de que Lisa Kudrow obtuviera el papel de Phoebe en Friends, se le ofreció el papel a Ellen DeGeneres, pero ella lo rechazó. Según un estudio de ADN realizado por genetistas de la Universidad de Tubinga en Alemania, el rey Tutankamón era un faraón frágil con malaria y una enfermedad ósea.
Estos problemas de salud podrían deberse al nuevo descubrimiento de que él era producto del incesto. Hay un edificio en Amersfoort, Países Bajos, que tiene 22 emojis tallados en concreto en su exterior. Fue realizado por Cengiz Terrani en la firma de arquitectura holandesa Attica Architecten. El erizo fue nombrado así porque tiene métodos peculiares de búsqueda de alimento. Escarba a través de los setos y la maleza buscando criaturas pequeñas como insectos, gusanos, ciempiés, caracoles, ratones, ranas y serpientes, lo cual constituye la mayor parte de su dieta. También emiten un pequeño sonido parecido al de un cerdo, razón por la cual se les llama puercos de seto. Existe una empresa llamada el Hospital de Peluches, que es exactamente lo que el nombre indica, un hospital para animales de peluche. Sus servicios incluyen viajes en ambulancia, exámenes, limpiezas y reparaciones, e incluso brazaletes de hospital con el nombre del juguete. Cuando las alcantarillas de París se tapan, los funcionarios a veces las limpian con bolas rodantes gigantes de hierro y madera, que es el mismo método que utilizaban hace más de un siglo. Estas esferas se dejan avanzar con la corriente para empujar y desprender los residuos acumulados en los túneles. Aunque hoy existen tecnologías más modernas, este sistema sigue siendo útil en ciertos tramos por su eficacia y simplicidad para despejar obstrucciones difíciles. Cuando te sonrojas, no solo se ponen rojas tus mejillas, sino también tu estómago. Al sonrojarte, tus capilares se ensanchan en todo el cuerpo y aumenta el flujo sanguíneo. Como están cerca de la superficie, es más evidente en tus mejillas que en la línea de tu estómago. Este fenómeno está ligado a la respuesta del sistema nervioso autónomo, especialmente ante emociones como vergüenza, timidez o excitación. La liberación de adrenalina provoca esa dilatación de los vasos sanguíneos, lo que genera el cambio de color visible en la piel. Los anillos de Saturno abarcan 290.000 kilómetros, pero tienen solo 9.7 metros de espesor en algunos lugares y 966 metros de espesor en otros. Están formados en su mayoría por hielo con pequeñas cantidades de roca y polvo, y sus partículas van desde granos diminutos hasta bloques del tamaño de una casa. Se cree que parte de ese material proviene de lunas fragmentadas por la gravedad del planeta, y su brillo varía según la luz del Sol y la posición desde la que se observan. En 1896, un periódico australiano informó que sentarse en el cadáver de una ballena era la cura para el reumatismo, después de que un hombre australiano ebrio afirmara que hacer esto realmente curó su dolor articular. El primer nombre del actor, productor, rapero y compositor Will Smith es en realidad Willard, no William. Su nombre completo es Willard Carroll Smith, hijo. El verdadero nombre del diseñador de moda Ralph Lauren es Ralph Lifshitz. Cuando tenía 16 años, Ralph y su hermano Jerry cambiaron su apellido a Lauren debido a lo mucho que se burlaban de ellos en la escuela. Lauren es definitivamente más comercial que Lifshitz. En la víspera de Año Nuevo de 2013, se encontró a un gato en Río de Janeiro deambulando por la puerta de una prisión de seguridad media. Lo que fue inusual para la jueza Luiz de Oliveira Souza, en Brasil, fue que adheridos al cuerpo del gato había sierras, 2 brocas para concreto, un auricular, una tarjeta de memoria, un teléfono celular, 3 baterías y un cargador de teléfono móvil. Hubo una mujer soldado llamada Nakano Takeko, cuyo último deseo durante la guerra Boshin fue que su hermana terminara con ella y la enterrara. Esto se debió a que no quería que el enemigo la tomara como trofeo. La Biblioteca de Derecho de la Universidad de Victoria tiene un labrador negro llamado Echo, que se puede pedir prestado de la biblioteca por 30 minutos como un calmante de estrés para los estudiantes. Es la única biblioteca de derecho en Canadá que brinda este servicio. Los aztecas solían llamar a los armadillos ayotl, que significa tortuga conejo. El término proviene del náhuatl y refleja cómo percibían su aspecto, combinando la idea de un caparazón duro con un cuerpo ágil. En Mesoamérica, estos animales también formaban parte de la alimentación y de ciertas tradiciones locales, y su peculiar apariencia los convirtió en una referencia común dentro del lenguaje y la vida cotidiana de la época. Algunas palabras han cambiado con el tiempo debido a lo que se llama metátesis, o el intercambio de sonidos. Por ejemplo, en inglés, la palabra para avispa solía ser wasp, pájaro solía ser brit y caballo solía ser horse. Investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison han desarrollado una nueva técnica para reemplazar la mayor parte de los materiales tóxicos y no biodegradables en los microchips de los teléfonos inteligentes con un material transparente y flexible hecho de pulpa de madera. Para el Super Bowl, la marca Tostitos colaboró con Mothers Against Drunk Driving y Uber en una campaña innovadora de concienciación. Crearon una bolsa especial equipada con un sensor que podía detectar alcohol en el aliento del usuario.
Si no se detectaba, las luces se encendían en verde. En caso contrario, aparecía una advertencia para no conducir. En 2013, el maestro de buceo Nash Beatty encontró la primera babosa marina de 2 cabezas del mundo mientras estaba de vacaciones en Borneo. No solo tenía 2 cabezas, sino que tenía órganos masculinos y femeninos. Era de color naranja y verde neón brillante y era tóxica. Cuando un tren llega tarde en Japón, el personal se coloca en cada estación para entregar certificados de retraso del tren, además de disculparse con cada pasajero. Estos documentos, conocidos como Chien Shomeisho, se usan para justificar llegadas tardías en el trabajo o la escuela. El sistema ferroviario japonés es famoso por su puntualidad, por lo que incluso retrasos de pocos minutos pueden generar este tipo de medidas formales para mantener la confianza de los usuarios. Hay una tradición de Pascua en República Checa y Eslovaquia, donde las mujeres son azotadas y les arrojan agua fría. La leyenda dice que esto traerá salud y belleza a esas mujeres en el año venidero. Una de las mujeres más ancianas de Canadá fue Ellen Dolly Gibb, quien vivía en North Bay, Ontario. Alcanzó más de 112 años y llegó a tener una amplia familia que incluía 9 nietos, 22 bisnietos y 10 tataranietos. El pueblo bajau se ha adaptado para controlar la dilatación de sus pupilas en condiciones de poca luz. Esto les permite ver claramente bajo el agua, y los niños desarrollan esta habilidad a una edad temprana. También presentan adaptaciones físicas notables, como un vaso de mayor tamaño, que les permite almacenar más oxígeno y prolongar el tiempo de inmersión. Gracias a esto, muchos pueden bucear a pulmón durante varios minutos, mientras recolectan alimento en el fondo marino. Una de las formas de distinguir a los gemelos es mirar sus ombligos. Esto se debe a que los ombligos no son causados genéticamente, ya que son cicatrices del desprendimiento del cordón umbilical después del nacimiento, y no hay 2 cicatrices idénticas. La forma final depende de cómo se corta y cicatriza el cordón, por lo que incluso gemelos idénticos pueden tener ombligos distintos. Aún así, en la práctica se usan otros rasgos más fiables, como huellas dactilares o pequeñas diferencias en la piel, para distinguirlos con mayor precisión. Según los récords mundiales Guinness, John Evans del Reino Unido estableció un récord mundial el 17 de junio de 1998 en Los Ángeles al mantener el equilibrio de 18 barriles de cerveza vacíos sobre su cabeza durante 10 segundos. El gallo en la caja de Corn Flakes tiene nombre, se llama Cornelius Rooster. La agencia de publicidad de Chicago Leo Burnett, también conocida como la Agencia de las Criaturas, creó la mascota tras su éxito con Snap, Crackle y Pop para Rice Krispies y Tony el Tigre para Zucaritas. Hay 3000 palabras en el idioma inglés para referirse a estar ebrio. En la antigua China, las mujeres dedicadas a la prostitución solían beber liang gao, una sopa de hierbas que incluía almizcle como anticonceptivo. Esto se debe a que eventualmente causaba esterilidad. Existe un superhéroe de cómics llamado Snowflame que obtiene sus poderes al cubrirse de fuego blanco mientras consume cocaína. El personaje apareció en un cómic de DC Comics en la década de 1980 y es recordado por lo inusual de su concepto. La inspiración para la montaña rusa moderna fueron los toboganes de hielo rusos del siglo XVII. Eran estructuras de madera altas con hielo congelado sobre una rampa larga e inclinada que a menudo se elevaba a más de 24 metros, con rampas que se extendían por cientos de metros, y los trineos de hielo eran simplemente un bloque de hielo con un tapete de paja. Más del 70% de todos los viajes en tren del Reino Unido comienzan o terminan en Londres. La ciudad funciona como el principal nodo ferroviario del país, conectando líneas regionales, interurbanas y de alta velocidad. Grandes estaciones como London Waterloo, King's Cross y Victoria Station concentran una enorme cantidad de pasajeros a diario, lo que refuerza su papel central en la movilidad nacional. El gángster Al Capone fue expulsado de la escuela cuando tenía solo 14 años por golpear a una maestra y nunca regresó. Después de eso comenzó a involucrarse en trabajos informales y poco a poco se adentró en el mundo del crimen organizado en Chicago. Su falta de educación formal no le impidió convertirse en una figura influyente durante la era de la prohibición, donde controló amplias redes de contrabando de alcohol. Comer una pieza casi invisible del elemento telurio hace que tu aliento y sudor huelan a ajo. Si consumieras solo 15 milésimas de gramo, lo cual es equivalente a unos pocos granos de azúcar, podrías oler así durante 8 meses. 2 diseñadores italianos llamados Raúl Bretzel y Anna Citelli han creado ataúdes biodegradables que se llaman Capsula Mundi, que significa la cápsula del mundo en latín. Tienen forma de huevo y cuando se descomponen proporcionan nutrientes para que crezca un árbol sobre ellos. Según análisis recientes de Spectrum Group, el número de millonarios en Estados Unidos ha continuado en aumento en los últimos años, alcanzando cifras récord.
Este crecimiento se ha visto impulsado por factores como el rendimiento de los mercados financieros, el valor de los activos y la recuperación económica, lo que ha llevado a un incremento sostenido en la cantidad de personas con alto patrimonio neto en el país. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.